Hola a todos, soy Julián, enfermero de cuidados intensivos, y voy a contaros cómo preparamos un ventilador para el inicio de la ventilación mecánica en nuestros pacientes de intensivos. Tenemos que tener en cuenta que en función de la unidad donde trabajemos dispondremos de diferentes aparatos, de diferentes ventiladores, distintas marcas, de distintas configuraciones de botones, pantallas, etc. Pero en esencia el montaje habitualmente va a ser el mismo en todos. Tenemos en principio que entender que va a ser un aparato que necesita una serie de conexiones a aire medicinal y a toma de oxígeno, que generalmente van a estar en la parte posterior de nuestro ventilador y que se van a distinguir simplemente por el color. La blanca será la conexión a oxígeno y la negra a la de aire. Igualmente también se diferencian un poquito en la conexión para que no tengamos errores a la hora de conectarlo a nuestra fuente de oxígeno y de aire. Tendremos que conectar entonces estas tomas a nuestras fuentes. La toma blanca, como dijimos, a la fuente de oxígeno. Abriremos y simplemente conectaremos. Y de igual manera lo haremos con el aire medicinal. Una vez que tengamos ya montado esto, es decir, el oxígeno conectado a su toma y el aire medicinal de igual forma conectado también a su toma, podremos colocar las tubuladuras, que van a ser la vehiculización de ese oxígeno que nosotros aportamos al paciente, de igual forma también el regreso de ese aire ventilado por el paciente. Finalmente lo que nos queda por hacer es colocar las tubuladuras. Este tipo de tubuladura, en este caso es una tubuladura convencional, tenemos una rama inspiratoria y otra rama expiratoria. Se pueden colocar indistintamente sin ningún problema, entonces lo que haremos será colocar una de las ramas a la salida de ese oxígeno del ventilador y otro a la vuelta de ese volumen ventilado del paciente hacia el ventilador. Además, tenemos que tener en cuenta que en función del ventilador que vayamos a utilizar, puede que tengamos un filtro inspiratorio y también un filtro expiratorio. Y además, en esa fusión de la rama inspiratoria y expiratoria, lo que llamamos nosotros la I, se coloca también un intercambiador de calor-humedad, que incluso a veces puede tener un filtro bacteriano. Y finalmente por delante, un codo, que será finalmente lo que vaya a conectar con el tubo endotraqueal. En el caso de que queremos utilizar una humidificación activa, no utilizaremos este tipo de tubuladuras, sino otras que a continuación paso a describir. La tendencia actual en ventilación mecánica es utilizar humidificadores activos. Es decir, comenté antes que con unas tubuladuras convencionales utilizábamos como nariz lo que era el HME o el intercambiador de calor-humedad. Cuando utilizamos un humidificador activo, que es este aparato que viene aquí asociado al ventilador, tenemos que utilizar otro tipo de tubuladuras que llevan un termómetro para poder medir la temperatura a la que se está ventilando al paciente. Entonces, ¿qué necesitamos? Como he dicho ya, el humidificador, el filtro inspiratorio y el expiratorio sean el mismo, y lo que nos va a diferenciar un poquito va a ser las tubuladuras, que es todo esto que tengo aquí entre las manos. Bien. ¿Cómo las montamos? Aquí sí que no nos vale decir que indistintamente. ¿Por qué? Porque hay claramente diferenciadas una rama inspiratoria y una expiratoria. Del filtro inspiratorio va a salir una rama pequeñita que conectaremos y que va a lo que llamamos columna. Esto es una columna que va introducida dentro de este humidificador, a la que conectamos esa primera tubuladura que salía, recordar, desde la rama desde el filtro inspiratorio. Este aparato, este humidificador, va a calentar, ¿vale?, ese aire para que finalmente llegue al paciente. Y aquí veréis ahí una rama, después de calentarse, llegará a esa I, que si os fijáis ahora en cambio ya no va a tener ese HME, ese intercambiador de calor-humedad. ¿Por qué? Porque el aire ya viene humedecido y calentado por el propio humidificador activo. Y aquí directamente sobre esa I conectaríamos el codo. Y seguimos teniendo una rama expiratoria, claro, es esta de aquí. De las dos, si veis, hay una rama inspiratoria, que la única diferencia que tiene con la previa es que pasa por un calentador, un humidificador activo. Y finalmente esa rama inspiratoria irá al mismo filtro expiratorio que teníamos previamente. Y ya podríamos conectar al paciente.
Otra cosa importante también es que necesitaremos unos termómetros. En este caso, en este aparato, 2 termómetros. Uno que irá justo después de la salida del humidificador, que conectaríamos aquí, y otro más larguito, que conectaríamos en el extremo distal de la rama inspiratoria. De tal manera que vamos a tener siempre sensada la temperatura. Pero además también disponemos, saliendo de las tubuladuras, desde el humidificador, 2 sensores de temperatura. Uno que irá a una rama inspiratoria, humidificador e inicio de rama inspiratoria, conectamos. Y otra que se diferencia por color, la rama inspiratoria roja y la rama inspiratoria azul, que conectaremos igualmente. Bien, en este caso ya tendríamos montado toda la rama inspiratoria y expiratoria de este humidificador. No debemos de olvidarnos tampoco de conectar a esa columna 2 tubitos que nos van a rellenar esa columna de agua estéril, no de suelo sino de agua estéril. Bien, en este momento ya tenemos montado el ventilador, hemos colocado las tubuladuras, recordad que previamente habíamos conectado las tomas de oxígeno y de aire medicinal, y ahora únicamente nos queda encender el ventilador y programar los parámetros necesarios para iniciar la ventilación mecánica. Encenderíamos el ventilador pues con el botón que tenga encendido, por delante, por detrás, en un lateral, depende del modelo del ventilador, y programaríamos. En este caso es un Nellcor Puritan Bene. Si partimos de cero diríamos que es un nuevo paciente, pondríamos su peso ideal. Bien, programaríamos por ejemplo 15 respiraciones, ¿vale? 500 de taida, por ejemplo, 55 de flujo, es a modo de ejemplo, ¿vale? Aceptaríamos. Y simplemente nos quedaría la conexión del paciente. Una vez que el paciente es conectado, el ventilador lo sensa y empieza la ventilación con los parámetros que hayamos programados. En algunos ventiladores, como veis en el caso de este, lo que también podemos decirle es que tenemos las tubuladuras que hemos seleccionado como calentadas o no. En este caso, si hubiéramos montado unas tubuladuras de humidificación activa, tendríamos que decirle que el tubo expiratorio está calentado. ¿Vale? La otra opción que tenemos es decirle que lo que vamos a utilizar son tubuladuras convencionales, lo que os había dicho como HME, que es el intercambiador de calor-humedad. En este caso no tenemos un HME, sino que hemos montado unas tubuladuras con un humidificador activo y por tanto nos iríamos a decirle que es un tubo expiratorio calentado. Pautaríamos también el volumen de la columna del humidificador, que en este caso, por la marca que nosotros trabajamos, es de 250. Aceptaríamos y ya estaríamos ventilando al paciente con los parámetros programados, diciéndole al ventilador que estamos utilizando tubuladuras de humidificación activa, simplemente seleccionando como tubo expiratorio calentado, y estaríamos ventilando al paciente en las condiciones óptimas.